Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Lourdes Reyoso, psicóloga especialista en relaciones de maltrato en el ámbito familiar, escolar y laboral. Hablamos sobre cómo se ha manipulado la mente de las masas desde marzo de 2020, pero no todos hemos caído en la trampa. La forma de actuar y comunicar de un maltratador es la misma que han adoptado los gobiernos. Ella nos cuenta las 7 estrategias que usan los maltratadores y se han cumplido una por una. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que hayan colado tantas mentiras? ¿Cómo es posible que la mayoría de la población crea lo que los gobiernos y los medios de comunicación digan sin cuestionarse nada, cuando salta a la vista que muchas cosas no tienen ningún sentido? ¿Por qué algunas personas empezamos a sospechar en marzo de 2020 y hemos ido viendo cómo se hacía más gorda y evidente la mentira y otras se lo han tragado todo y se creen que nosotros somos unos irresponsables e insolidarios que les queremos mal? ¿Cómo nos están haciendo luz de gas diciéndonos que estamos en esta situación por nuestra culpa y que solo ellos tienen la solución cuando en realidad son ellos quienes la han provocado? ¿Cómo está afectando a la psique de la población y en especial a los niños? Un tema que me causa mucha curiosidad y que le he preguntado también es cuál es el perfil psicológico de la persona que no se cree la farsa, que tenemos en común. ¿Cómo podemos, los que no nos creemos el discurso oficial, conservar la cordura en un mundo que se ha vuelto loco? ¿Qué podemos hacer para estar en paz con que familiares y amigos estén abducidos y no haya forma de convencerles? De todo esto y más conversamos con Lourdes Reyoso. Las Almas Despiertas. Para sortear la censura, suscríbete por email en lasalmasdespiertas.com y te enviaré los enlaces a todas las plataformas cada vez que publique un nuevo episodio, incluso los que no puedo publicar en ciertos sitios porque me los eliminarían. Como este podcast no me da beneficios económicos, quiero decirte 2 cosas. La primera es que puedes hacer aportaciones en lasalmasdespiertas.com y en el enlace que hay debajo de todos los episodios. Y la segunda es que gracias a mi negocio puedo dedicar tiempo extra a hacer este podcast gratuito para todo el mundo. Mi especialidad es el marketing para profesionales del desarrollo personal y de la salud, coaches, psicólogos, terapeutas, nutricionistas. Y tengo un curso que se llama Más y Mejores Clientes al que puedes apuntarte gratis en escuelaemprenderconexito.com. Por último, quiero pedirte que te suscribas al canal donde me estás escuchando ahora y que lo compartas. Así me ayudas a llegar a más gente. Soy Sandra Linares. Te dejo con la entrevista. Lourdes Reyoso es psicóloga, especialista en relaciones de maltrato tanto en el ámbito familiar como en el escolar y el laboral. Es autora del libro Escapa del maltrato. Hola Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sandra, hola bonita. Bienvenida, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación al podcast. Hace bastante tiempo que nos conocemos y sé que sabes muchísimo y que además lo explicas todo súper bien con muchos ejemplos y de una forma súper entendible. O sea que estoy súper contenta de que estés hoy aquí y que nos compartas tu sabiduría y tus conocimientos. Yo estoy encantada de que me hayas invitado y de tener una amiga como tú. ¡Qué guapa! Bueno, Lourdes, vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy, porque tú conoces bien cómo funciona la mente del maltratador y del manipulador, y también conoces muy bien el otro lado, la mente de la víctima, que aguanta lo que le echen. Entonces, hoy me gustaría que nos hablaras de cómo hemos llegado hasta aquí, de cómo hemos llegado a la situación actual y de cómo han conseguido los gobiernos el aborregamiento de la gran mayoría de la población y que defiendan a su agresor, que defiendan las normas, que defiendan todo lo que nos están imponiendo, la pérdida de libertades, todo, que defiendan eso, el abuso, el maltrato y que ataquen a los que les queremos ayudar. Porque, a ver, no olvidemos que aunque nos quieren hacer creer otra cosa, no somos los despiertos contra los dormidos, no. O sea, son los poquitos de la élite contra toda la humanidad, ya que hay algunos de la humanidad que nos estamos dando cuenta del engaño y queremos decir a los otros, no os dejéis. Y se creen que les queremos atacar. O sea, es una confusión mental que... Cuéntanos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? A ver.
Mira, me encanta, voy a empezar por lo último que tú has dicho porque me encanta. Hay una analogía que dice que si tú tienes una botella y la llenas de hormigas, ¿no? Rojas y negras, y tú ves que no tiene ningún tipo de problema, con una simple acción en la que tú agitas esa botella, vas a contemplar una reacción que es que empiezan a atacarse las unas a las otras, ¿no? Es decir, en el momento en el que nos meten el miedo en el cuerpo y nos sentimos amenazados, cualquiera que haga algo diferente es el enemigo a combatir, ¿no? Y yo creo que esto explica muy bien lo que tú dices de no deberíamos ser los unos contra los otros, no deberíamos de ser ciudadanos contra ciudadanos, ¿no? Pero claro, evidentemente cuando nos manipulan desde arriba es así como es y siempre ha sido así, ¿no? Esto no es la primera vez que ocurre. Lo que ocurre es que, por desgracia, olvidamos la historia y olvidamos lo que se nos ha hecho a lo largo de la vida una y otra vez. Yo creo que todos sabemos que hoy en día hay poderes que no están arriba, que manejan los hilos, y yo creo que todas las personas, no hay que ser muy listo para saber que un gran poder es la farmacéutica. Yo creo que esto lo sabe todo el mundo. No hay, creo que ninguna persona a la que esto le suene nuevo, ¿no? Que tienen mucho poder. Quizá algunos se sorprendan al saber que tienen tanto poder que pueden incluso manejar gobiernos. Pero yo creo que esto, si nos metemos todos ¿no? en las redes, podemos saber de momentos anteriores en la vida en la que esto ya ha pasado, ¿no? Que hay como una especie de confabulación y nosotros somos las hormigas de la botella. Y los que están agitándola son estos que son los gobernantes, dando la mano, evidentemente, a la farmacéutica que no puede perder dinero y que si hace algo lo tiene que ganar. Yo al principio de la pandemia escribí un artículo en el blog y yo empezaba el artículo, era al principio de la pandemia, supuestamente era pues para los nuevos emprendedores y demás, pero yo lo quise empezar de una manera muy concreta, ¿no? Entonces yo hablaba de que cuando una persona quiere vender un producto, hay una manera infalible de venderlo. Y entonces yo hablaba de la analogía de que si yo, por ejemplo, tuviera un crecepelos y yo quisiera venderlo, con decir simplemente que iba a caer una lluvia ácida que iba a hacer que todo el mundo quedara calvo y que ya de hecho alguna lluvia estaba creando calvicie, aunque la gente no supiera que era por esa razón. Aunque las personas pensaran que era una cuestión hormonal o a lo mejor por los nervios o a lo mejor estacional por el otoño, que ya la lluvia estaba haciendo que muchas personas perdieran el cabello y que iba a llegar un momento en que todo el mundo iba a quedarse calvo. Yo solamente creando esta amenaza de, es que la lluvia tiene una acidez, esa acidez está creando calvicias, la gente cree que es otra cosa, pero en realidad es esa acidez y cada vez va a haber mayor acidez de manera que todo el mundo va a quedarse calvo. Y de repente yo digo, yo tengo la solución porque este crecepelos es justamente lo único que actúa contra la calvicie. La gente me va a pedir crecepelos mucho antes de quedarse calvo. Yo tengo una garantía de venta. ¿Por qué? Porque si hay algo que funciona, porque funciona a nivel reptiliano, es decir, nuestro cerebro tiene una parte cognitiva, inteligente, lógica, que maneja los datos, pero tiene una parte que es el paleoencéfalo, que es la parte primitiva, que actúa solamente porque tiene miedo. Entonces yo cuando tengo miedo, yo hago un curso que he dado, ¿no?, de gestión emocional con la pandemia. Yo hago una pregunta que es, ¿cómo empieza una crisis? Y entonces, yo digo, bueno, vamos a imaginar que yo soy un pastor, ¿no? Y tengo un rebaño de ovejas, y entonces mi pregunta es, ¿cómo empieza mi crisis? Entonces la gente dice, pues empieza porque igual has visto alguna oveja muerta, empieza porque a lo mejor has visto el lobo, empieza porque a lo mejor has escuchado el aullido. Y entonces, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué tengo yo que ver para que yo entre en crisis y empiece a desbandarse el rebaño de ovejas?
Pues solamente se necesita una cosa, que yo escuche que alguien dice el lobo, y en el momento en que yo escucho el lobo, lo vea o no lo vea, empiezo a correr aunque caiga en un abismo. Yo creo que esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Han jugado con el miedo y yo siempre aquí digo que ya en 1923 ya Albert Biederman hablaba de cómo se destruye la psicología de un ser humano, cómo se debilita un ser humano, cómo se hace que una persona no tenga ninguna capacidad de elegir con libertad y con criterio. O sea, me contabas que hay como siete pasos, ¿no? Como 7 claves que estipuló que 7 dijo, claves. Y se han cumplido Eso todas, es. ¿no? ¿Me decías? Que se han cumplido todas. Es decir, que tú, cuando una mujer maltratada, ¿no? Cuando ha vivido el maltrato, dice, pero ¿cómo fui tan tonta de quedarme aquí? O la familia dice, pero ¿cómo no lo ve? Pero si todos lo vemos que la está maltratando, o todos vemos que la está aislando, o todos vemos que la manipula. Yo digo, ya, pero es que todos somos así, es decir, la psicología humana es así. Si a mí el primer paso me aíslan, ¿no? Y el maltratador, ¿qué es lo que hace? Aísla. Y nosotros nos han aislado en la casa, nos han aislado en el pueblo, nos han aislado por grupos pequeños, ¿no? Nos aíslan. No solamente nos aíslan ahí, sino que el segundo paso es que toda la comunicación que yo voy a recibir, todos los datos que yo voy a tener, tienen un filtro, que es lo que hace el maltratador, ¿no? Te habla mal de todos aquellos que te quieren bien, ¿no? Entonces, los medios que nos dicen, hay unos negacionistas que son los que nos van a matar. Y entonces yo soy quien te voy a ayudar, que es lo que hace el maltratador. Yo soy quien te voy a ayudar, solo me tienes a mí. Yo te voy a cuidar, que es un tercer paso, ¿no? Que es pensar que estamos, y el único que nos puede salvar es aquel que nos está creando el daño, ¿no? Entonces, si te fijas, los tres pasos nos han aislado, la comunicación, ¿no? Está totalmente filtrada por ellos, estamos escuchando lo que quieren que escuchemos y además los únicos que nos van a salvar son los que nos están arrinconando. Y luego hay una cuarta parte que es la humillación, ¿no? Se nos humilla. ¿Y cómo se nos está humillando? Porque fíjate, porque no eres responsable, porque cómo haces eso, porque si haces eso, cómo vamos a mejorar, porque si estamos como estamos es por tu culpa, ¿no? Eso es lo que hace siempre el manipulador. Si estoy así, ¿no? Es porque tú has hecho algo malo. Si estamos en este punto, si yo te pego, es porque tú me has provocado. Es decir, si estamos en esta situación, es porque vosotros lo estáis haciendo mal y nos humillan. Luego la impredecibilidad, ¿no? De repente son benévolos, son buenos, ¿no? Y de repente nos abren las fronteras, podemos salir de casa, nos podemos ir de vacaciones, ¿no? Y es como, qué buenos, ¿no? O sea, de repente nos traen flores, ¿no? El maltratador nos trae flores. Y entonces, ¿qué pensamos? Pensamos que estos son buenos. ¿Me falta alguno? La amenaza negativa. Claro, la amenaza negativa es como tú se lo digas a alguien, te vas a enterar, ¿no? Que es, si yo te veo sin la mascarilla, te pongo una multa. Si yo veo que en tu casa estáis más de X personas, te pongo una multa, ¿no? Y entonces esa amenaza es como un doble miedo. Entonces, fíjate, todo lo que hay que hacer un poco para destrozar nuestra fortaleza y nuestra capacidad crítica, se ha hecho paso a paso. Entonces, yo en realidad, a mí me da pena que unas hormigas vayan contra otras, pero me da pena porque yo sufro mucho cuando se dice, pero es que estás tonta, ¿por qué sigue con este hombre que la pega? Y yo digo, no es tonta, es que la manipulación psicológica funciona así. Quiero decir, ¿las ovejas son tontas? No, es que la manipulación psicológica funciona así. Lo peor de todo es que están ya creando la palangana desde el principio y se van a lavar las manos y va a ocurrir lo que siempre ocurre con la mujer maltratada, que la van a hacer sentirse culpable, que es esto de crean una crisis, como la crisis económica porque los bancos se quedaron con todo el dinero. Oye, lo que nos dicen es que hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades. Luego, la culpa de la víctima. Esto es lo que decíamos, perdona, Lourdes, esto es lo que decíamos de hacerte luz de gas, ¿no? O sea, el problema lo crean ellos, pero te dan la culpa a ti. O sea, no sé si la gente que nos veas, lo de luz de gas proviene de una película antigua, no sé si era de Hitchcock, casi una película en blanco y negro donde había un maltratador y le hacía
le hacía, modificaba cosas en la casa, ¿no? Y Claro. la mujer se pensaba que se estaba volviendo loca y era él que lo hacía, ¿no? Y él Claro, decía, no, es que claro, está perdiendo la cabeza, y era él el que iba manipulando por detrás. Pues es esto, o sea, ellos han provocado claro, el problema y nos dicen que claro, nosotros somos los culpables y ellos tienen la claro. solución. O sea, el Claro, pero es un problema, poco reacción, solución. claro, efectivamente, ¿no? Y es un poco lo mismo. A la mujer se la viola, ¿no? Entonces, claro, es que no tenías que haber ido por ahí, no tenías que haber ido sola, no tenías que haber llevado mi falda, no tenías que haber confiado. ¿Quién es la culpable? Ella. Y en este caso, por ejemplo, en todo el proceso, si de repente ha habido un brote, da igual que nos hayan dicho que quien creó la PCR haya dicho que no vale como método diagnóstico, que la prueba se está haciendo, ¿no?, de una forma que es incorrecta, que a partir de unos ciclos no es fiable, pero se está aplicando así. Da igual lo que objetivamente se nos esté diciendo, porque como lo que más se nos dice es, claro, hay un brote porque la gente no se ha puesto la mascarilla suficiente, no ha guardado las medidas lo suficiente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues bueno, que todo aquello que esté ocurriendo es por tu culpa. Todo el rato se ha hecho esto, pero a mí lo que me llama la atención es que desde el principio se está preparando la salida que va a venir. Y es que desde el principio nos han dicho, aunque también nos han dicho que la mascarilla no era obligatoria, pero el miedo, ¿no?, se ha instaurado dentro de nosotros. Es decir, se ha dicho, si tú no usas la mascarilla, vas a contagiar a los demás, o que te van a contagiar, o esto se va a extender. Es decir, ya se ha dicho, ahora podéis poneros todos en formato libertad y quitaros la mascarilla para no ser estos que vais como uniformados. Pero ¿qué ocurre? Que ya el miedo lo tenemos dentro y por mucho que nos den un permiso y aparentemente podamos, ya nos han metido tanto miedo que no podemos. Claro, esto es realmente la esclavitud. Que cuando ya no hay una norma externa ni una amenaza... Perdona, que esto realmente quiere decir que esto es muy impresionante. No sé si nos verá gente de fuera de España, pero aquí en España, yo diferentes sitios, con personas con las que he hablado de diferentes sitios de España, o sea, desde que se puede ir por la calle sin mascarilla, que ya no es obligatorio, más de la mitad de la gente la sigue llevando. La sigue llevando. Y no como antes, que habíamos unos cuantos que o no llevábamos o la llevábamos por debajo de la nariz, sino que los que la llevan ahora la llevan bien puesta y bien apretada. Incluso niños. Claro. Incluso niños menores de 6 años, que nunca ha sido obligatorio. O sea, esto es ya de locura total. Si ya no es obligatorio, si ya dicen que ha bajado el riesgo, ¿por qué la gente, muchísima gente, más de la mitad, sigue llevando la mascarilla? Porque las personas no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos y solo queremos lo que podemos. Entonces, si yo tengo miedo, yo ya no quiero. Yo ya no quiero. Es como un agorafóbico. Un agorafóbico puede que quiera salir de casa, pero en el momento en que tiene tanto miedo, ya no quiere salir de casa. Hay una privación de libertad, pero es que además se queda en su casa contento porque considera que es el único sitio donde está seguro. Esa es la verdadera esclavitud, ¿no? Claro, a esto me refiero yo, con que yo soy indulgente con las personas que llevan la mascarilla, porque pues, bueno, hay una neurosis colectiva, es como un delirio colectivo, pero así funciona la psicología. Y hay quien sabe perfectamente cómo funciona la psicología y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho de manual, lo ha hecho perfectamente para crear la lesión que evidentemente a nivel social se ha creado. Es decir, es como si hubiéramos tenido una persona que hubiera ido dirigiendo paso a paso todo aquello que hay que hacer para que todas las personas nos comportemos como una persona maltratada, que una persona maltratada es que no puede salir, ¿no? Y no es tan fácil como yo quiero. No, es que, de hecho, adoran al maltratador. ¿Por qué? Porque hace todo esto, ¿no?, que hay que hacer para conservar la adoración de la persona a la que maltrata. Entonces, claro, yo por eso digo que a mí lo que me llama la atención es que las dos informaciones se han ido dando a la vez. Luego, por lo tanto, cuando todo esto pase, ocurrirá una vez más que una cosa que dicen mucho las personas maltratadas es, no, pero conmigo siempre ha sido una persona sincera. No, pero a mí siempre me ha dicho la verdad. Eso es como las personas que
que dicen, no, pero yo no quiero nada serio contigo, pero luego de repente te amo más que nadie en el mundo, eres mi vida, pero de repente yo no quiero nada serio contigo, pero de repente no te puedes imaginar cuánto te quiero si tú lo supieras. Y entonces como una esquizofrenia, ¿no? Es una comunicación esquizofrénica que se le llama. Es como me estás diciendo dos cosas a la vez contrarias. Claro, y esto también ha ocurrido. Hay una comunicación esquizofrénica. Antes lo estábamos hablando, ¿no? Y con la vacuna. En la vacuna se dice, no es obligatorio. Sin embargo, se nos dice, la única manera de terminar con esto es la vacuna. La única forma de que podamos vencer la pandemia es la vacuna. Si no hay una vacuna, esto va a continuar. Y se nos dice, no es obligatorio, se nos dice, no garantiza que no te contagies, se nos dice, no garantiza que no te contagies y que no contagies, ¿no? Es decir, si es la única manera de terminar con esto, supuestamente es lo único que funciona. Pero sin embargo nos dicen, no, pero no es ninguna garantía esto de que funcione. Nos dicen, si tú quieres viajar, no, porque ya en Europa parece como que el pasaporte, ya, pero no es obligatorio. O sea, no es obligatorio que te vacunes, pero bueno, pero el pasaporte, ¿no? Si estás vacunado o no, ya es algo que es una realidad. Entonces, nos están dando todo el rato una comunicación esquizofrénica. Esto no solamente sirve para que mañana puedan decir, lo dijimos, luego no engañamos a nadie y nos sintamos culpables, sino que como todo el rato se dice mucho más lo que interesa decir, que es que la única manera de terminar con esto es que tú te vacunes, lo que está haciendo es que nadie nos tiene que obligar a que nos vacunemos, sino que todos, o por miedo o por no parecer insolidarios, elegimos la vacuna. Es decir, estamos siendo los que voluntariamente estamos yendo al matadero, si es que esto lo es, porque tenemos muchísimo miedo a que nos coma el lobo. No le hemos visto todavía las orejas muchos, pero vamos todos al desfiladero, ¿no? Porque ya nos han dicho que viene y nos lo hemos creído. Esto es algo que ya ha pasado anteriormente. A mí lo que me sorprende, perdona, ahora vamos con eso, ¿eh? A mí lo que me sorprende es el hecho de que en España no, porque parece que solo con el miedo y la coacción es suficiente, pero que en otros países regalen de todo, hamburguesas, pizzas, porros, cervezas, dinero. O sea, ahora en Grecia se ve que dan 150 euros por vacunarte. O sea, eso no hace que la gente abra los ojos y diga, perdona, ¿por qué me tienen que pagar para que me meta esto si resulta que es lo que me va a salvar la vida? ¿Por qué me tienen que dar una hamburguesa o donuts para que yo... Es que es eso que dices tú de la disonancia cognitiva. O sea, es que si te tienen que regalar algo y además una chuchería, que te dan una chuchería para que te dejes pinchar y tú vas y... Sí, pues si estás tan convencido de que te va a salvar la vida, ¿para qué te hace falta que te regalen un donut? Es que, y eso se ve en España y no entiendo cómo la gente de España no lo ve sospechoso, que en España no se ha hecho esto, no hay este incentivo, pero lo se ve en muchos países y dices, ¿nos hace pensar que algo raro hay? Mira, yo lo que pasa es que siempre creo que las personas somos buenísimas autoengañándonos. Y entonces... tú puedes decir esto a alguien y puedes decir, bueno, ya, pero es que como hay gente que no tiene conciencia social, pues hay que motivarles con algo, ¿no? Entonces la gente va a creer que esto tiene su sentido, su lógica e incluso su objetivo positivo. Claro, lo que yo sí diría es que aunque ya los efectos secundarios, ¿no? Esto que se llama los efectos secundarios, creo que es muy gracioso porque el efecto secundario no es que te sale una dermatitis, sino unos granos, que hay efectos secundarios de muerte, ¿no? Y, bueno, o de daño neurológico, igual que es peor, ¿eh? No sé qué es peor, si morirse o tener un daño neurológico, una parálisis o lo que sea, para toda la vida, ¿no? Yo no sé qué es peor. Sí. Mira, yo por ejemplo, hay una frase de Hegel que yo creo que siempre digo en todas las conferencias, que creo que es vital para entender estas cosas. Hegel decía que cuando los datos no coinciden con la teoría, mandamos a freír espárragos los datos y mantenemos la teoría, ¿no? Entonces, hay datos, ¿no? Hay datos de lo que funciona y lo que no funciona. Hay una información buenísima de cómo ha funcionado en diferentes países la pandemia. Países con mascarilla, sin mascarilla, con medidas, sin medidas, ¿no? Y lo que se ve es
que en todas partes está igual, todo el rato lo mismo, fluctúa de la misma manera. Pero cuando yo creo que fluctúa de una manera, y ya tengo la teoría aquí de, claro, porque no hemos hecho las cosas bien y porque nos teníamos que haber quedado más en casa, pues mi teoría condiciona mi observación, como decía Einstein, ¿no? Entonces, todo el rato estamos confirmando las teorías. Entonces, da igual que veamos en los datos que en diferentes países con diferentes formas de actuar ha habido, ¿no?, unos ciclos muy semejantes, no importa. O no pasa nada si vemos que en países donde los chavales han ido sin mascarilla al colegio no ha habido contagios, ¿no? Que estos los datos están y es una cosa científica, pues da igual que tengamos el dato, ¿no? Los nuestros van con mascarilla. Y da igual que también haya datos de la importancia de que esa falta de oxígeno al cerebro en esas edades estemos asumiendo un riesgo innecesario, ¿no?, para nuestros hijos. O da igual que digamos que puede haber muchas neumonías bacterianas por las mascarillas, da igual, porque seguimos haciéndolo. O sea, da igual que tengamos datos y que los datos sean científicos, como tenemos una teoría de que la mascarilla funcione, mantenemos la teoría y eliminamos todos los datos. Y así es la mente humana. Entonces da igual lo que sepamos y lo que no. Quiero recoger lo que decías hace un momento de eso, lo que decías de que esto ya ha pasado y recientemente, ¿no? Que lo comentábamos antes de grabar. O sea, el intento último fue la gripe A en el año 2009 y al final se destapó todo, salió en las noticias, como quiere la gente. Hasta que no lo digan en la tele, no va a pasar. Bueno, pues entonces salió en la tele y ahora están esperando a que salga en la tele, ¿no? Salió en la tele que la OMS se había compinchado con los gobiernos, con las farmacéuticas para montar todo ese sarao que fue la gripe A, que se compraron un montón de vacunas, que se las tuvieron que comer o que no sé qué tuvieron que hacer con ellas, pero que los gobiernos las pagaron y luego, claro, obviamente nosotros. Porque, bueno, no te lo pido, o sea, ahora en España suben la luz, suben el IVA de los alimentos básicos, digo, hombre, claro, alguien tiene que pagar las vacunas, no las va a pagar el señor Sánchez de su bolsillo, ¿no? Pues claro, pues esto pasó hace 10 años y me pregunto yo, ¿cómo la gente no se acuerda? Esto no pasó en la generación de nuestros abuelos o el siglo pasado, o sea, en 1900 no sé cuántos, 1800, no, hace 10 años, pasado el año 2000 ya. ¿Cómo puede ser que la gente no se acuerde? Y que se piense que esos que nos engañaron de forma vil hace 10 años, ahora son bellísimas personas que solo quieren nuestro bien y que todo esto ha sucedido fortuitamente. Y, bueno, o sea, es que me parece... Yo lo entiendo cómo la gente se lo traga, es que no... Claro, pero fíjate, la pregunta que nos tenemos que hacer es, en primer lugar, cómo funciona la memoria del ser humano, ¿no? Y si nos planteamos cuántas veces se nos habló de la amenaza, de la alerta, lo que vemos es que se nos habló muchísimo, hasta la saturación, para crear una emoción, una de las más potentes, el miedo. Cuando nos dicen que todo esto es una mentira, no creas una emoción, lo dices una vez, y no creas una emoción de rabia, porque podían haber dicho esto no se puede permitir, la sociedad se queja, hay personas, no se hace nada que pueda potenciar una reacción social. No sale nadie a hacer una denuncia, no se habla de que va a haber algo, una respuesta, ¿no?, para combatir contra esto. No, simplemente lo que tenemos es la amenaza, ¿no?, de la gripe A, y después todo esto ha sido una mentira. Pero no se trabaja en la comunicación, cuando se nos comunica, no se trabaja para crear una reacción emocional, para crear una emoción de rabia. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que lo que recuerda es que hubo gripe A, que fue algo que preocupó mucho, que luego quedó en nada, pero no saben cómo fue aquello de la gripe A. ¿Por qué? Porque la crisis empieza con el que viene el lobo, no hace falta ver las orejas al lobo. Y todo el mundo, de alguna manera, ya ha entrado en crisis, ya ha sido poseído por el miedo. Claro, cuando de repente, no ha pasado nada, pues bueno, pensamos que el lobo se habrá desviado del camino,
lo que no podemos concebir es que alguien ha tenido una estrategia concebida premeditadamente para que nosotros vayamos a caer a un abismo. O sea, no nos lo podemos creer que haya semejante perversión. Es un poco algo también que pasa mucho con las personas maltratadas, que cuando alguien es bueno, no se puede creer que alguien sea tan malo, ¿no? Y nos cuesta terriblemente entender que estamos en malas manos. El mundo está, ¿no? Los que manejan los hilos no son buenos. Entonces ya lo hemos comprobado una vez, pero claro, cuando viene con un ramo de flores y nos vienen prometiendo los políticos, pues lo que pensamos es que han cambiado. Ya ves, antes estábamos en malas manos, estos van a ser mejores. No nos podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Claro, que en la farmacéutica, de alguna manera, la ética, la falta de ética y la falta de moral sea un continuo. Pero evidentemente esto es un continuo. Y lo peor de todo es que como no hay ninguna consecuencia, es un poco como los niños, ¿no? Yo te pego una paliza y después mi madre o mi padre no me aplica ninguna consecuencia. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que evidentemente, teniendo en cuenta que no hay ninguna consecuencia, pues lo volverán a hacer. Y esta vez no habrá ninguna consecuencia para ellos, quiero decir, evidentemente, y entonces se volverá a hacer. Pero además, esto es lo que yo te quería comentar antes, están ya preparando la palangana con la que se laven las manos, porque ya han dicho que nadie tiene la obligación de vacunarse, y esto es muy importante. Ya han dicho que esto no es ninguna solución que te vaya a evitar el contagio, ya lo han dicho. A mí lo que me parece perverso es que van a poder decir que todas las consecuencias negativas, de alguna manera, es porque nosotros hemos tomado una decisión cuando podíamos perfectamente haber tomado otra. Es decir, nadie va a hablar de la manipulación, nadie va a hablar de cómo nos han suturado, de cómo nos han metido el miedo en el cuerpo, de que esta es la única comunicación que se ha permitido que escuchemos. Nadie va a hablar de cómo nos han roto psicológicamente y nos han llevado desde el miedo al abismo, ¿no? Entonces, somos como los lobos en las loberas, ¿no? Es como ese que viene la amenaza, nos está llevando hacia adelante y estamos entendiendo, lógicamente, muchísimas personas desde el miedo, que la vacuna es la única posibilidad de salvación. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque mañana todos los efectos secundarios que tengamos nos van a decir que evidentemente esto lo hemos decidido nosotros y no teníamos por qué haberlo hecho. Toda la presión que hemos sufrido la van a olvidar. Yo a todo el mundo, ¿no? que está en este punto, yo les digo que en Suecia, con la vacuna contra la gripe A, hay demandas por narcolepsia, sobre todo de personas adolescentes que se vacunaban en esas edades tempranas, porque con personas mayores no ha habido tanto efecto secundario, pero la denuncia era de 700 familias. Y en un país donde han reconocido que hay una relación causa-efecto, pues bueno, estas personas tendrán la oportunidad, porque evidentemente bueno, imagínate yo que estoy conduciendo y me quedo dormido al momento, ¿no? Bueno, pues que evidentemente se les ha destrozado la vida. Y bueno, es el único país que parece que va a tener que pagar, porque es el único que ha reconocido lo que en otros evidentemente ha podido pasar y no ha habido ningún reconocimiento. Que esto ya ha pasado aquí, también con medicamentos, ¿no? Que en otros países estaban prohibidos, aquí se seguía, que en los 70 había niños que nacían con deformaciones, ¿no? En los miembros, por aquel famoso medicamento que era para las náuseas de las madres, ¿no? La talidomida. Prohibido en muchos países, aquí, sí. Eso es, aquí se permitía y estas personas todavía están esperando a que alguien se haga responsable. Pero evidentemente las farmacéuticas, si hay una cosa que hacen muy bien, es preparar la palangana para las manos. Y esto lo hacen evidentemente muy bien. Pero nosotros en algún momento tendremos que plantearnos que esto no va a ser, por supuesto, esta no es la primera vez, pero tenemos que plantearnos que no es la última. Y a lo mejor tenemos que empezar a ser muy activos en cómo funcionan los medios de comunicación
¿Cómo puede ser que veamos aquello que se quiere que veamos y que no veamos lo que se quiere que no veamos? Que esto yo creo que es lo grave, ¿no? Y que hay todo aquello que no coincide puede ser eliminado, cuando en realidad las personas deberíamos poder escuchar todo aquello que alguien tiene que decir y luego tenemos criterio para decir, bueno, ¿me creo esto o no me lo creo? O voy a investigarlo, que yo creo que esto es lo maravilloso, que podamos investigar. Pero claro, si están cerrando el grifo y no tenemos fuentes, es muy difícil, ¿no?, que uno pueda despertar. Y esto yo creo que deberíamos de aprender de esto para ser muy activos en qué es lo que pasa con los medios de comunicación. Sí. Lo y que con pasa otras es que... cosas, ¿no? Pero yo creo que... Perdona, Lourdes, es que Sí, perdona. todo el rato estás diciendo porque nos llevan al abismo, porque nos creemos todo. Bueno, nosotras no, tú y yo no, y los que escuchan este podcast tampoco. O sea, es la mayoría los que sí que están pasando por el aro, ¿no? Y entonces también quería preguntarte sobre esto. O sea, ¿qué nos pasa a las personas que no nos lo creemos? O sea, ¿cuál es el perfil de la persona? Yo te digo lo que he observado. Yo he observado mucho personas que están desde hace tiempo en el mundo del desarrollo personal, o que han hecho ellos un trabajo personal, desarrollo espiritual, o también personas que han sufrido malos tratos en su vida y están viendo el mismo patrón. Pero no todo el mundo, porque hay personas que están en el desarrollo personal, desarrollo espiritual o que han sufrido malos tratos y están pasando ahora también por el aro, ¿no? Pero sí que veo ese perfil, que no es el perfil que sería de suponer de la persona que tiene una carrera de ciencias que está viendo que esto no tiene lógica, porque hay personas que cercanas a mí, carrera de química, carrera de medicina, carrera de enfermería, carrera de biología, y se lo tragan todo y dices, a ver, perdona, ¿sabes? Porque no tiene que ver con el conocimiento, pues no tiene que ver con el conocimiento cognitivo, tiene mucho más que ver con cómo uno es a nivel emocional. Quiero decir, cuando yo soy una persona complaciente, que tengo miedo a discrepar, que tengo miedo a discutir, que tengo miedo a que se me califique de un modo negativo, es muy difícil que yo tenga un pensamiento crítico. Cuando yo soy una persona que llevo bien poder quedar mal, yo ahí tengo una fortaleza, porque tengo una capacidad de disentir del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que los perros verdes, las personas que en ese sentido son fuertes y tienen la fortaleza de, pues puede no gustar lo que yo hago, puede no coincidir con la mayoría, pero según mi criterio, mi raciocinio, lo que yo estudio, lo que yo leo, que me atrevo a discrepar, me atrevo a tener un pensamiento de, ya, pero ¿esto será realmente así? Bueno, pues esas personas de alguna manera tienen una oportunidad, pero claro, hay personas que no tienen esa duda de ¿y si esto no es así? ¿Y si esto es de otra manera? No tienen ese pensamiento crítico de, bueno, espera, es que igual esto no es blanco o negro, no hay buenos o malos. Claro, y entonces para mí es, ¿quién no es ni hormiga roja ni hormiga negra? ¿Quién dice, espera, que igual yo no te voy a atacar a ti? No, a lo mejor es que aquí hay alguien, ¿no?, que está agitando la botella y entonces yo lo veo desde fuera, ¿no? Entonces, para mí es, bueno, la persona que no tiene esa necesidad de pertenecer necesariamente a un grupo o no tiene que hacer lo que hace un grupo para pertenecer al grupo, para sentirse aceptado o para no sentirse excluido. Entonces, yo a veces creo que hay personas que de alguna manera en la vida hemos tenido que elegir discrepar del grupo, correr el riesgo de ser rechazados o etiquetados negativamente, pero, como decía Ana Frank, nos hemos mantenido siempre de acuerdo con nuestra conciencia, ¿no? Entonces, yo suelo decir, qué paradoja, porque muchas veces las personas más responsables, las que han hecho las cosas en la vida como muy bien, que han sido personas muy serias, que no han sido frívolas, que no, y resulta que ahora son las que parece que no son solidarias, que son unas superficiales, que están haciendo las cosas de una forma súper irresponsable. Entonces yo digo, pero qué curioso, ¿no? Porque yo he sido como una vieja toda mi vida en cuanto al exceso de responsabilidad, pero ahora como no me creo, claro que no me creo, pues no me creo que esto de que se contagie en una familia, pero no se contagie en el vagón del metro que vamos como sardinas, cada cual de su casa, pegados, y todos los vagones, los demás están vacíos porque es que no hay que limpiarlos. O más de lo... Entonces, claro, yo digo,
Pues que fíjate que yo no me lo creo. No me creo que de repente en vacaciones el virus se vaya, pero cuando termine las vacaciones venga. No me creo que de repente ahora que no hay que llevar mascarilla se ha ido otra vez el virus, pero luego otra vez hay una ola, venga. O sea, como yo no me creo esto, que tengo yo una duda, que no es una duda que tengo yo creo que otras personas dicen, pues esto no tiene ninguna coherencia, ¿no? Es como mantén la distancia antes de coger el avión y luego en el avión estamos así. Pues ¿dónde está la coherencia? Entonces, claro, no hay ningún tipo de coherencia. Y esto yo creo que todos lo vemos, que no hay ninguna coherencia. No, todos no. Todos no, porque el que traga con todo es no. Si es que no hay explicación que valga. Se cierran en banda. No. Claro, pero fíjate, cuando tú a una persona dices, fíjate que es que no hay lógica, ¿no? La gente que entra dice, pues es verdad que no hay lógica. Es decir, la queja de no hay lógica es muy común. Pero, aunque no haya lógica, cuando yo tengo que disentir, cuando yo tengo que discrepar, doy un paso al frente y se convierte en una acción. Y esa acción es algo por lo que se me puede señalar. Luego yo no actúo, porque ahí es donde está mi miedo, en ser señalada con el dedo. Y yo puedo ver que no hay lógica, pero esa es la frase de Hegel, ¿no? Los datos no coinciden con la teoría, pero yo mantengo la teoría. Es decir, esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer. Y ya está, ¿no? Y no pienso, o no actúo, no me pongo en un riesgo de discrepar con el mundo. Entonces, para mí, lo que hace que unos, ¿no?, actúen de una manera diferente es que probablemente ya han tocado el miedo a ser etiquetados en negativo, ya han tocado el miedo a ser catalogados como los perros verdes. De alguna manera llevan bien quedar mal, y eso es una fortaleza en el mundo. Me da igual que sea porque todos os drogáis y yo a lo mejor creo que eso es una tontería, que no me van a drogar. Me da igual que todos os veáis un pedo y yo digo, yo no le veo ningún sentido y yo soy la rara. Pero bueno, ya estoy entrenada en ser la rara. Entonces esto es una vez más, a lo mejor todo el mundo está convencido en que tenemos que vacunarnos y digo, pues chica, yo teniendo en cuenta lo último que ha pasado con la última vacuna, pues yo no estoy tan convencida porque aquella era muchísimo más fiable. Entonces yo no estoy tan convencida. Y además, como me están diciendo que tampoco me previene de nada, pues entonces ahora ya no le veo ningún sentido. Claro, entonces me puede decir, ya, pero es que tú eres una incívica, eres una insolidaria, eres una mala persona. Bueno, yo vivo con mi conciencia y yo sé cómo soy. Y llevo muy bien que el mundo me etiquete como le dé la gana, ¿no? Y eso es una fortaleza. Claro, el que dice, es que yo no creo que, yo también estoy de acuerdo, pero es que lo que pasa es que ¿cómo no me voy a vacunar? Es que si no la gente, claro, pues eso es una debilidad. Entonces, estás convencido, pero saber la teoría no te da la fortaleza de llevar a cabo una acción, nunca. Saber que hay que estudiar para el examen no te da la fuerza para estudiar para el examen. Eso requiere una fortaleza y la teoría no vale. Entonces, hay personas que dicen, no, si yo ya lo veo, pero es que ¿cómo no me voy a vacunar? Entonces yo puede que tenga miedo a contagiarme, miedo a que tengan razón los que dicen que la vacuna es mejor, miedo a que la gente considere que soy insolidaria, pero es miedo. Entonces, de la misma manera que el miedo es el que hace que entremos en crisis, el miedo es el que hace que no podamos resolver de una forma acertada. Es el motor de motivación más poderoso. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que, fíjate, yo por ejemplo, es curioso, mi pareja estuvo 3 semanas en la UCI antes del tiempo de la pandemia, por una neumonía bacteriana. Fue una cosa horrible, pensábamos que se moría. Todo el mundo a mí me ha dicho, tú estarás muerta en vida. Además le llamaron y dijeron que tuviera especial cuidado. Hombre, no estoy muerta en vida. Quiero decir que yo cuando le vea las orejas al lobo, empezaré a correr. Pero porque alguien me diga que viene, como ya ha pasado una y otra vez, yo digo, si es que esto ya lo hemos vivido, que viene el lobo. La pandemia de la gripe porcina, ¿no?, fue antes también. La de la gripe A fue antes también. Y de que esto que viene el lobo, ya lo hemos vivido. Entonces, claro, ¿cuántas veces vamos a correr hasta el abismo? Vamos a caer y vamos a ver que no le vimos las orejas y estamos todos en el abismo. Entonces esto, yo fíjate que pienso que lo malo de esto es que muy probablemente
cuando vuelvan otra vez a aplicar la estrategia del miedo, volveremos otra vez a actuar desde el miedo. Bueno, volverán, sí. Sí, claro, está claro. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Sí. Y es oye, una generalidad. los que no nos lo creemos, los que estamos, entre comillas, despiertos en este sentido, ¿cómo podemos conservar la cordura viendo la locura en que se ha convertido el mundo? Porque nos encontramos con eso, pues gente que nos señala o gente que, ¿sabes? Pues porque no haces, porque no te pones bien la mascarilla, o simplemente ver en lo que se está convirtiendo, lo loca que está la gente, que se bajan de la acera porque va sin mascarilla. O sea, mira, es una pregunta buenísima. Es exactamente lo que yo escribo en el libro que hay que hacer cuando tú eres una persona maltratada. Lo primero, no intentes que el maltratador cambie. La persona que no quiere ver, da igual las explicaciones que le des, no quiere ver. Y la persona que quiere ver encuentra por sí misma las explicaciones que le hagan falta. Luego, no intentes abrir los ojos a quien no quiere ver, porque es como quien intenta que cambie un maltratador. Es decir, que cada cual es como puede ser, ni siquiera como quiere, como puede. Entonces, no intentemos cambiar a nosotros, porque entonces estamos pegándonos contra un muro y lo único que vamos a crear son muchísimos combates innecesarios, donde probablemente no vamos a ganar. Entonces aquí hay una estrategia de guerra de Sun Tzu que decía, hay que vencer sin combatir. Entonces yo te doy el dato, es decir, yo lo pongo aquí el dato, y el que quiera verlo, ¿no? Que lo vea. Y el que no quiera verlo, yo no voy a combatir. Lo segundo es que cuando alguien de alguna manera te señala con el dedo, no intentes que te apruebe. No intentes que las personas te aprueben, porque si tú intentas que el otro te apruebe, tú ya eres su esclavo y estás poniendo una jerarquía en la que tú estás debajo. No te tienen que aprobar, tienes tú que sentir que lo que tú estás haciendo, tú lo apruebas. Porque tú consideras que lo que estás haciendo va de la mano con tu ética y es correcto. No esperes que los demás te den su bendición, porque entonces eres un esclavo. Y esto ha ocurrido siempre, ¿no? Y no se te ocurra dar explicaciones, ¿no? Si alguien te dice, ¿cómo tú no vas con la mascarilla? Bueno, pues yo suelo decir que a mí, cuando alguien me decía, pues es que fíjate, si tú vas ahí sin la mascarilla, pues yo hay espacios en los que no me la he puesto, y me decían, es que, igual alguien te llama la atención, y yo decía, bueno, entonces le voy a decir que me haga una tesis sobre el uso de la mascarilla. Y que me haga una tesis, porque hay ya datos científicos que dicen que pueden generar a muchas personas neumonías bacterianas. A mí me preocupa mucho los niños que están tantas horas en el colegio, además que son niños que manipulan, que se las quitan, que tienen las manos sucias, ¿no? Y entonces a mí eso me preocupa. Y yo suelo decir, es que hay datos científicos que ya hablan de que es innecesaria, que no previene, que no es una medida realmente eficaz. Estamos haciendo rituales preventivos como los TOC, ¿no? Me da igual que yo a mí esto del gel me recuerda un poco a los TOC, me lavo 100 veces las manos porque yo pienso que así me previene de algo. Y con la mascarilla a mí me parece un ritual preventivo de TOC. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se ve que esto es un ritual preventivo. ¿Por qué? Porque ahora nos dicen, no la tienes que llevar, y es que yo ya no puedo no llevarla, porque es que me entra pánico según me planteo que voy sin ella, porque creo que algo terrible me puede pasar. Hay gente que dice que si va sin se siente desnuda, como si saliera a la calle desnuda. Digo, imagínate ya cómo la has integrado. Claro, pero fíjate, es un desnuda que quiere decir, es que me siento como sin herramientas que combatan el peligro, ¿no? Eso es me encuentro desprotegida, claro, pues, por supuesto, porque eso es un ritual preventivo, ¿no? Eso que yo hago, que puede ser esto, que quiero que me protege. Bueno, entonces mañana, no me digas que no lo haga, porque yo siento que me protege. Entonces, ¿qué pasa? Que ya está, ¿no? Lo tengo totalmente, claro, es un problema, porque yo ahora voy a sufrir miedo cuando me quedo sin ese ritual preventivo. Por eso yo digo que es como luego, o sea, una cosa que está pasando con la gente que se lo cree todo es eso. O sea, están cogiendo obsesiones de trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC, abreviado. Total. Entonces, claro. Hay gente que está cogiendo estas manías que en otra época diríamos, claro. Esta persona no está bien, tiene que ir al psicólogo. Pero no, ahora se está normalizando o está normalizado
y vamos, y la gente entra a la tienda, se pone el gel, y digo, madre mía, o sea, se lo pone cuando no es obligatorio. Yo, por ejemplo, con mi hija, para intentar que ella no tuviera tanto miedo, ¿no? Porque claro, es que con tanta presión social, yo, por ejemplo, cuando iba en el coche con ella, por ejemplo, veía a una persona que iba en el coche sola con la mascarilla y yo decía, mira, por ejemplo, eso, aunque lo que se diga sea cierto, fíjate, aunque lo que se diga sea cierto, eso es neurosis, eso es una persona que está enferma. Porque tu coche, no tú contigo misma, con la mascarilla, o yo veía a una persona subiendo una cuesta terrible, porque cuando bajamos todos con el coche hay una cuesta que hay que verla, y ves de repente una persona ciclista con una mascarilla, y yo decía, mira, por ejemplo, eso es enfermedad. Entonces, una cosa es que yo utilice algo porque creo que ese algo me previene de, que está muy bien, porque si tú crees que esto es lo correcto y lo adecuado, está muy bien. Otra cosa es, si yo estoy solo en el mundo, si yo estoy solo en mi coche, si yo estoy solo en la bicicleta, si además estoy haciendo deporte, ¿esto a mí me está ayudando o esto es algo que en realidad me está enfermando? Entonces, claro, eso, ¿no? Es como el dato de, mira que esto objetivamente te está enfermando en este momento. La única razón por la que tú lo llevas cuando la realidad, el dato, es que esto te está perjudicando porque te estás quedando sin oxígeno, la única razón es que tú tienes una idea de que esto te ayuda, que es como el agorafóbico. La única razón por la que tú te estás quedando atrapado es que tú crees que esto te tiene a salvo. Y eso es una enfermedad, ¿no? Entonces yo a mi hija le decía, mira, por ejemplo, cuando tú veas esto quiere decir que esta persona tiene tanto miedo metido en su cuerpo que ya le está enfermando. Todo esto que supuestamente hay que hacer para cuidarse, ya te está enfermando. Claro, porque los niños, yo he visto, por ejemplo, y eso lo he tenido en consulta, niños que se sentían con un sentimiento de culpa terrible porque en algún momento se le habían quitado, porque en algún momento se habían acercado a su abuelo o su abuela, porque a lo mejor su abuelo o su abuela les había dado un abrazo y ellos en ese momento no tenían la mascarilla. Yo he tenido personas que me dicen que eso a los niños les ha quitado el sueño. Claro, fíjate. Entonces, esto se ha creado una erosión psicológica en las personas. En los adultos terrible. puede afectar, pero en los niños, o sea, tú todo lo que vives en la infancia, eso lo normalizas. Te pueden pegar en tu casa y eso lo ves como lo más normal del mundo. Y no sabes que eso no pasa en las otras casas. O sea, tú imagínate, pues niños que tengan 4, 5, 6 años, 7, es igual, 9, 10, y están viviendo esto durante año y medio que llevamos ya. Esto se les queda marcado ya de por vida. Todas las manías, el miedo al otro, todo. O sea, sí, sobre todo el miedo al otro. Sí, sobre todo el miedo al otro y el miedo al acercamiento al otro y el sentimiento de culpa. Porque hay niños, por ejemplo, que sí pueden tener el miedo a que te acerques, ¿no? A que otros se acerquen. Pero hay otros niños, los que no tienen el miedo a acercarse o que se les acerque, tienen algo que para mí todavía es peor, que es el sentimiento de culpa, quizá porque el miedo no ha funcionado. Para mí es peor, ¿no? Y creo que además esto le pasa a muchísimas personas que no están tan atrapadas en el miedo, pero sí tienen como esa cosa de si algo ocurriera, puede que todo el mundo me culpe o puede que incluso yo me sienta culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quien no está tan frenado tiene después mucho miedo a lo que pueda ocurrir. De los niños que no se sienten frenados por el miedo, después dicen, ¿y si mi abuelo se pone malito? ¿Y si mi yaya se pone malita? ¿Y si mi aitite se pone malito? ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Que esos niños, el miedo que tienen es el miedo por no haber tenido miedo. Y entonces, fíjate dónde estamos todos, ¿no? Sí. Y oye, ¿cómo podemos hacer, los que no nos creemos todo el rollo, que al final es el público de este podcast, cómo podemos hacer para estar en paz con el hecho de que familiares y amigos estén abducidos, que no hay forma de convencerles, que tienen miedo y que se quieren vacunar y son personas muy cercanas que queremos, que vemos a menudo y que, bueno, que quizás pues nos estamos distanciando y que al final acabamos, hay como corramos un tupido velo, de este tema no se habla, pero tú sabes que yo no me voy a vacunar y que no me pienso poner la mascarilla. Yo me puedo poner en el lugar del otro y entiendo que tú tienes miedo,
¿no? Entiendo que la otra persona tiene miedo y que, vale, lo entiendo. O sea, tú no quieres ver todo esto, pero la otra persona no se puede poner en mi lugar. Se piensa que soy una loca, una kamikaze, ¿sabes? O sea, ¿cómo podemos vivir con esto cuando se trata de personas cercanas? Porque, oye, mira, si es el vecino que yo no lo conozco, me da igual. Pero cuando esto es con personas cercanas, bueno, se están viviendo unos conflictos en las familias y eso nos pasa a todos. Porque no es que toda la familia se va para allá, no. Sí, mira, yo por ejemplo creo que aquí no podemos no decir, porque evidentemente si no, no podríamos vivir con nuestra conciencia tranquila, es decir, yo tengo que decir y tú después buscas o no información, ¿no? Yo a la gente le suelo decir que es importante la información de la última pandemia, de la gripe A, ¿no? Que iba a ser el holocausto, o de la pandemia de la gripe porcina. Y yo a la gente digo, bueno, las vacunas de la gripe porcina, ¿no? Están ahora intentando encontrar solución legal por todos los daños neurológicos, sobre todo en las personas más jóvenes, ¿no? Que se dieron. Estos son los datos reales más cercanos de qué pasó con aquella gripe A, y entonces la gente puede ir a hemeroteca. ¿Y qué pasó con las vacunas? Y esto la gente puede ir a hemeroteca. Y entonces estas vacunas son mucho menos estudiadas que las anteriores, que están peleando por las compensaciones económicas después de unos daños neurológicos tremendos. Y todas las vacunas de gripe A que están en los almacenes de los hospitales, que las habrán tirado ya, pues lo que supuso económicamente, a quién benefició, a quién perjudicó y qué se hizo con esas vacunas, pues también está en la hemeroteca. Entonces, a la gente no hay que decirle nada, solamente hay que decirle, teniendo en cuenta las últimas alarmas sociales que ha habido por pandemia, ¿cómo podemos saber que esta no es una más? Y entonces lo que hace que una persona piense casi siempre es una pregunta. O sea, ¿cómo ahora podemos saber que esta no es una más? Si ya el timador nos vendió una aspiradora que no aspiraba y una lavadora que no lavó, y ahora nos viene con un tercer... ¿Y ahora cómo sabemos que esta no es otra más? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dato tenemos? Lo que pasa que, Lourdes, yo creo que ya llega un punto en que, al menos yo, cuando se trata de personas cercanas, yo no tengo ganas de discutir. Yo ya he tenido mis meses de intentar y de mandar información, de intentar hacer razonar, pero llega un punto que dices, jolín, o perdemos la relación, o de hecho, a ver, la relación ya ha cambiado, porque yo me siento como en muchas relaciones ya como mucho más superficiales, porque ya este tema no se puede hablar y este tema no es una cosa banal, sino que es de cómo yo vivo la vida y cómo la vives tú. Entonces, pues eso, por eso pero te digo. Pero fíjate, Sandra, aquí es lo mismo que la familia de una mujer maltratada cuando intenta convencerla de que deja al maltratador. Aquí el gran error es intentar convencer. Sí. Intentar convencer crea una resistencia. Sí, por eso digo cuando una persona tiene miedo, claro, cuando una persona tiene miedo o cuando una persona de alguna manera está enamorada porque cree que en algo está su salvación, que es un poco lo que está ocurriendo con la vacuna, cuanto más intentas convencer, creas más resistencia. Lo único que puede funcionar es crear una duda. La duda es como una grieta por la que puede entrar una luz. Entonces la duda es, ¿y cómo puedo saber yo que esto no es lo mismo que ocurrió en aquel momento, donde también se nos decía que era una pandemia, o iba a haber una pandemia, donde también se nos vacunó, o muchas personas se vacunaron? O sea, ¿cómo sé yo que esta no es otra vez más? ¿Cómo sé yo que cuando ya hay un dato de que la OMS ha confabulado con las farmacéuticas, con los gobiernos, que este engaño ha ocurrido hace 10 años, qué dato diferencial tenemos? ¿Qué ha habido entre la vez anterior y esta, como para que yo ahora pueda confiar en el que ya me ha tangado? Entonces, yo solamente digo, o sea, tú, ¿qué es lo que te hace confiar aún teniendo este dato? ¿Sabes lo que yo me encuentro cuando yo hago esta pregunta? Que la gente se había olvidado del dato, que es la frase de Hegel. La gente se había olvidado del dato.
Entonces digo, es que no sé, yo como tengo este dato, yo ya sospecho y pienso, ojo, es que esta no es la primera ni la segunda, ¿no? Entonces, ¿qué me hace pensar que esta no es la tercera que me quieren tangar? Los mismos, además, que es de que no son otros, es lo mismo. Yo lo primero que pensé con la pandemia, cuando hablaba de lo de crecepelo, es, tienen otro crecepelo. Hay otro crecepelo que hay que vender. Esto es lo primero que pensé, por eso yo en el artículo, ¿no?, del blog empecé así, diciendo, es muy fácil vender un crecepelo, solamente hay que crear una histeria social. Y cuando tengas a la persona, ¿no?, atenazada con el miedo, ya está. Creo que evidentemente luego está toda la parte que dicen muchas personas que son las convencidas, y digo, bueno, que hay algo que funciona de una manera diferente, distinta, que contagia, que no sabemos cómo afecta en el organismo, que la gente se puede morir porque no sabemos cómo tratarlo, por supuesto que es verdad. Lo que pasa es que los datos no coinciden con pandemia. Quiere decir que pandemia es que hay un número de muertes, han cambiado el concepto, y entonces es muy fácil. Yo cuando quiero cambiar una emoción, cambio el sentido lingüístico. Entonces dicen, bueno, pandemia, nosotros hablamos de pandemia y nos referimos a otra cosa. Pero ¿qué va? La connotación emocional que crea pánico la tenemos, ¿no? Y luego hay personas que ya esto lo han dicho, lo han evidenciado. Hay también creo que de la OMS, ¿no?, una cosa que dice, si tú, por ejemplo, tienes un cáncer y cuando tú has fallecido te hacen ¿no?, el PCR, que ya se sabe que no puede ser, puede suponer un diagnóstico, y esto te da positivo, lo que se pone es que es muerte por COVID. Quiere decir que esto ya lo puede ver cualquiera porque hay alguien que es de la OMS que dice que así se están contabilizando los casos, ¿no?, las muertes. Y que cuando se habla de casos, se habla de todos los PCRs positivos, esta prueba que no supuestamente no es fiable, pero que se sigue usando, nadie entiende por qué, digo yo que será por esto, y entonces todos esos casos son los PCRs positivos, tengas o no tengas ni un solo síntoma, estés de maravilla o no, ¿no? O sea, que todo esto es como, es evidente que se han engordado las cifras, es evidente que se ha manipulado la palabra pandemia, pero no se nos puede olvidar que como hay pandemia, hay crisis y estas vacunas se aprobaron porque estamos en una situación crítica, ¿no? O sea, se permitieron, no están aprobadas. Entonces, claro, pues entonces yo diría, hombre, pues 2 y 2, 4. Quiero decir, que las cuentas nos salen a todos bien. Y cuando tú me dices, bueno, ¿y cómo podemos hacer? Yo creo que no hay que combatir, porque el que quiera tirar de hemeroteca tendrá la hemeroteca, quien quiera encontrar datos encontrará los datos, y cada cual es responsable de lo que sea que decida hacer. Entonces, yo creo que tenemos que exigir respeto. Yo respeto las decisiones que otros tomen sufriendo, claro, porque si un familiar mío está haciendo algo que yo creo que le está poniendo en una situación de riesgo, evidentemente se sufre. Pero igual que yo puedo sufrir cuando una persona se queda atrapada en una relación de maltrato, se sufre, pero es que yo no puedo sacar a una persona de una situación de la que esa persona no quiera salir. Y esto yo creo que pues es que no podemos hacer otra cosa. Y llevar bien, eso es luego el sufrimiento de pues tenemos que llevar bien la etiqueta que sea que nos cuelguen, ¿no? Y si yo creo que con el tiempo pues las personas de alguna manera se van encontrando con sus decisiones, ¿no? Ojalá, fíjate, yo no hago más que repetir que yo no quiero tener razón. No quiero tener razón. O sea, sobre todo no quiero que esto cree problemas neurológicos. Yo ya conozco un caso que es cantado, que es un problema neurológico de la vacuna, que por supuesto están diciendo que no. Y para mí es un daño neurológico por vacuna. Una persona que entra como en rapto, se autolesiona, o sea, que hay que vivirlo. Y por supuesto, nadie está contemplando la posibilidad de que eso sea por la vacuna. Claro, es una persona que ha sido sana y ahora pues está súper medicada con medicación psiquiátrica y nada funciona. Y esto ha sido
pues una persona que por ser profesora se tiene que vacunar y que de repente empieza a pasar esto, que no sabe muy bien si son porque le dan ataques por estrés, por pánico, pero claro, que no se acuerda de nada, ¿no? Es como que entra en autolesión, no se acuerda de nada, y esto jamás le había pasado. No sé ni a qué vamos, pero que es eso, que estoy yo pensando, rogando, pidiendo que por favor, o sea, que esto no sé, yo pienso que es un daño neurológico y estoy pidiendo por favor que no sea, porque conozco a más personas que se han vacunado. Entonces estoy diciendo por favor que no sea, por favor que no sea, y que sea solamente fiebre, que algunos vómitos, mal cuerpo, y estos secundarios quiero yo que sean los únicos que sean, y que yo todo esto que pensé es que he sido un poco desconfiada, un poco neurótica, un poco exagerada y me equivoqué. Voy a llevar también muy bien estar equivocada. Y lo voy a llevar muchísimo mejor que no estarlo. Desde luego, sí. Bueno, Lourdes, vamos a dejarlo aquí, que llevamos ya mucho rato. Te agradezco muchísimo todos tus puntos de vista, tus explicaciones. Creo que puede ayudar a muchas personas, ¿no? De los que no nos creemos esta farsa, a entender, ¿no? Cómo se ha llegado hasta aquí, porque es que nos parece completamente incomprensible, ¿no? Y tú nos has hablado de cómo funciona la psicología humana y cómo se puede manipular fácilmente, Y ¿no? además, Sandra, fíjate, yo el libro, creo que el primer capítulo es Entenderte para no juzgarte. Yo creo que nos tenemos que entender para dejar de juzgarnos los unos a los otros, y tenemos que entender que el miedo, por desgracia, funciona así, y que cuando las personas hacen lo que tienen que hacer, destrozan cualquier mente. Creo que las personas que no han entrado aquí o no hemos entrado aquí es porque de entrada teníamos probablemente un miedo bastante entrenado. Éramos perros verdes que llevábamos bien quedar mal ante el mundo. Y eso es una fortaleza, es como si fuera la vacuna preventiva contra la manipulación. Entonces, para mí es como, vamos a entender que todo esto es una forma que va a aniquilar a cualquier ser humano, excepto los perros verdes, porque los perros verdes ya tenemos la vacuna, ¿no? No me siento aislado, no me siento señalado, no me siento mal cuando me haces todo esto, porque yo muchas veces me he aislado del grupo porque he entendido que lo que el grupo hacía no era demasiado saludable. Entonces, creo que probablemente los que no hemos entrado ahí teníamos una vacuna, quizá sin saber que la teníamos. Que igual no, igual esto es una teoría mía, ¿eh? Igual No, muchas personas pero cuando vean esto, de toda la gente que yo, de los que conozco, ¿no? Que no nos lo creemos, sí que, pues eso, comentamos, ¿no? Y cómo es posible, y vemos el perfil, ¿no? Y lo que te decía, pues personas que han hecho mucho trabajo de desarrollo personal, espiritual, y personas que normalmente no hemos encajado en los sitios, ¿no? Por múltiples motivos, pero nos hemos tenido que acostumbrar bueno, pues no encajo, bueno, pero me siento coherente conmigo mismo y prefiero estar sola esa es la vacuna, que encajar. Esa es la vacuna. No es ni el curso, ni el desarrollo personal, ni ir al psicólogo, ni el curso espiritual, no. La vacuna es yo vivo en paz conmigo, aunque tenga que vivir en guerra con el mundo, ¿no? Pero mi ética y mi moral, yo creo que soy correcto, que no hago mal a nadie, que soy una persona responsable, pero claro, dentro de lo que yo considero que tengo que hacer para ser responsable, no dentro de lo que tú crees que tengo que hacer yo para que tú creas que yo soy responsable. Y esa creo yo que es la vacuna. Sí, lo que pasa que, a ver, esto que te decía, sí que muchas veces las personas que hemos o sufrido un maltrato o que nos hemos sentido excluidas o raras desde pequeñas, pues hemos acabado haciendo terapia o cursos de desarrollo personal. Por eso te digo que, ¿sabes? O sea, quizá el pasarlo mal te ha llevado a hacer terapia o a hacer desarrollo, al menos fue mi caso, que cuando yo sufrí acoso laboral, pues eso fue lo que detonó que yo empezara con el desarrollo personal. Y muchas personas pues les ha pasado pues en la adolescencia o en otras épocas, ¿no? O sea que sí. Sí, te entiendo. Sí.
Sí. Bueno, pues eso Yo lo decía por esto que has comentado tú, hay gente, fíjate, ¿no? Que teniendo capacidad, que teniendo inteligencia, que habiendo hecho cursos de desarrollo, ¿no? Y hay gente que, sin embargo, ha entrado aquí y se lo ha creído. Sí, Porque sí, yo eso creo también lo veo. que el trabajo, ¿no? Realmente la vacuna tiene mucho más que ver con ese momento, hayas o no hecho terapia, fíjate, Sandra, hayas o no hecho ni un solo trabajo personal. Cuando tú eres capaz, cuando todo el grupo, yo que sé, se está drogando y tú dices, yo no, y todo el mundo se ríe de ti porque tú eres el que no te sumas al carro y tú dices, ya, pero es que yo creo que esto no tiene ningún sentido, yo creo que esto no es saludable. Yo creo, cuando tú has tenido esa capacidad de discrepar del grupo, ¿no? Y te has mantenido, ahí tienes la vacuna. Y puedes tener la vacuna con 5 años porque todos se meten con alguien y tú crees que no, y no te sumas. Y esa persona que es capaz de no sumarse, ¿no? Porque considera que eso no le cuadra, no le parece que es lo correcto, esa persona tiene la vacuna. Entonces, yo creo que los vacunados, puede que muchos no hayan hecho jamás una terapia, pero de alguna manera sí han tenido la capacidad de vivir en paz con ellos y con su conciencia. Y su sentido de la responsabilidad esto que estás diciendo, de cara a ellos. Es que esto que estás diciendo me he dado cuenta, yo creo que en las últimas semanas, ¿no? Que me hizo un clic y me di cuenta de eso que decía Steve Jobs, ¿no? Que los puntos se pueden unir cuando miras hacia atrás, ¿no? Y ahora para mí ha cobrado sentido todo lo mal que lo pasé desde que iba al colegio, de ser la rara toda la vida. Digo, claro, ahora veo para qué servía, ahora le veo un sentido. Porque casi siempre tiene que ver con esa persona que tiene pensamiento propio, que no se suma cuando entiende que aquello que se está haciendo no le cuadra con su criterio. Y esa capacidad de disentir es la verdadera fortaleza de un ser humano. Claro, pero ¿cuántas personas tienen esa capacidad de disentir? Cuando un grupo se mete con alguien en una clase, ¿cuántas personas son capaces de no sumarse a un grupo? O cuando se hace mobbing con alguien, ¿cuántas personas son capaces de alzar la voz? No, esto es un poco el reaprendizaje de la Biblia, ¿no? Que la mayoría de la gente, no, te niego, o me lavo las manos, o te doy el beso de Judas. Es como, no. Yo me subo al carro porque está la mayoría y es muchísimo más fácil, a pesar de lo que diga mi criterio cognitivo, ¿no? O a pesar de lo que diga mi emoción. Subirse al carro siempre es mucho más fácil que discrepar del grupo. Es que esto, ¿no? Es lo que requiere coraje en la vida. Entonces, claro, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Pues ser buenos en lo que probablemente seamos buenos, que es la capacidad de que el mundo te señale con el dedo y piense que eres un irresponsable o una persona incívica, un insolidario y un estúpido. Entonces, cuando todo el mundo piensa esto de ti y lo llevas perfectamente, pues ya está. ¿No? Sí. Esto es probablemente en lo que somos buenos, ¿no? En llevar bien, quedar mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir siendo buenos en esto, que seguramente que todos los que escuchan esto ya son buenos en ello. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes. Me ha encantado todo lo que has compartido. Oye, dinos dónde te podemos encontrar, dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando. Pues mira, me pueden encontrar en Instagram en Lourdes Reyoso psicóloga. Y bueno, casi todas las publicaciones tienen ese sentido de coherencia con uno mismo, o de salir de situaciones de maltrato. Y bueno, cualquier persona que quiera mandarme un mensaje, yo casi siempre contesto. Muy bien. Y bueno, y también en tu página web, que no lo hemos dicho, pero en tu página web se puede descargar el primer capítulo de tu libro de forma gratuita. Y ahí ya pueden empezar a ver, pues eso, tu forma de escribir, que es mucho como estás hablando ahora, que si esto ya les ha gustado, pues el libro también es estupendo. Ahí ya pueden ver pues tu enfoque y cómo lo explicas todo. Y ahí, por ejemplo, esa parte de ¿y por qué todos hemos llegado aquí? ¿No? Esa de entenderte para no juzgarte. Esto se ha explicado en el primer capítulo del libro, porque yo pienso que es vital que las personas nos entendamos los unos a los otros para no terminar como las hormiguitas en el bote, ¿no? Peleándonos. Sí. A lo mejor tenemos que entendernos y decir, claro, es que somos así, el género humano es así. Entonces, en lourdesreyoso.es, ahí se pueden bajar ese primer capítulo del libro. .com no, lourdesreyoso.es. Déjame remarcarlo. Bueno, remárcalo. Pues... Bueno, bonita, cuídate muchísimo, Sandra. Te quiero mucho. Igualmente, un abrazo bien fuerte.